Adelante, Eli. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Y qué gusto y qué placer que me hayan invitado a esta charla para contar un poco mi historia de cómo llegué a la oceanografía. También voy a contar un poquito la historia de las primeras mujeres en la oceanografía y tres investigadoras que me han inspirado para llegar hasta donde estoy. Y bueno, pues mi charla se titula Mujeres a la oceanografía. Y como ya lo dije, como ya me presentó Denise, yo soy Elizabeth Durán Campos, trabajo en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en la Unidad Académica Mazatlán, en el Laboratorio de Ecología de Fitoplancton. Y esta presentación está dentro del marco del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Qué importante es la ciencia para todos. Y bueno, como ya lo mencioné, ay, perdón, no me deja. Ay, ya. Como ya lo mencioné, voy a hablar de las mujeres pioneras en la oceanografía. Por ahí de 1769 se inició con todo esto, esta majestuosidad de las mujeres voltear hacia el océano y decir, ¿qué hay en ese lugar? No solo las mujeres, también los hombres. ¿Qué hay en ese lugar? ¿Qué tiene esa masa grande de agua? ¿Qué secretos tiene? Y llegamos hasta la actualidad, en el 2021, en donde resulta que el año pasado y lo que llevamos de este año, se ha creado una pausa en la vida humana, hemos estado encerrados y parece que eso ha hecho que la naturaleza haya retomado sus hábitats. Nosotros les hemos quitado lugares, pero ellos los han retomado, han vuelto a recuperar esos hábitats, lo sabemos, hemos visto animales caminando en las calles como elefantes, osos, pero en el océano, ¿qué ha pasado? También ha habido un cambio, pero también ha habido un cambio para mal, porque resulta que decían que porque el humano estaba en casita no iba a contaminar. Pues no es así. Ahora lo que se ha visto más en los océanos y en algunos lagos es la presencia de los cubrebocas y de los látex, que parece que no entendemos y seguimos siendo cochinos y lo tiramos en la calle y se van a las coladeras y acaban en estos lugares. Entonces, si antes sufríamos de contaminación por microplásticos, ahora imagínense lo que pasa con estos cubrebocas y estos guantes de látex que están inundando nuestros océanos. Entonces, ahora lo que habría que ver, y mujeres que voltemos a la ciencia a estudiar, porque sé que la mayoría de nuestro público que está aquí está estudiando la secundaria, la prepa, la licenciatura, entonces voltemos a estudiar las ciencias del mar, las ciencias exactas, la física, la biología, la geología, para ver cómo va a ser antes del COVID y después del COVID. Por lo cual, bueno, en esta plática voy a hablar de las pioneras y la primera. Y por ahí en Francia, en 1767, nace una botánica francesa llamada Jeannette Barret, la cual fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo a través de los océanos. En esas épocas no había buques oceanográficos, sino había barcos comerciantes, barcos de pesquería, que la mayoría de su tripulación eran hombres. Y por ahí se creía que si alguna mujer se subía a un barco para hacer algún recorrido, era de mala suerte, podía provocar que hubiera huracanes, tormentas, porque ese era el pensamiento de algunos marinos. Entonces esta mujer francesa decidió vestirse como hombre para poder subirse a un barco y recorrer el océano, el mundo a través de sus océanos. En esas épocas ustedes saben que a las mujeres pues no se les permitía estudiar, eran para la casita y solamente, y también hemos visto casos de que para gente que quiere estudiar literatura o otras carreras, también se tenían que disfrazar de hombres para poder estudiar. Seguimos avanzando en el continente europeo y también en Francia en 1794, Jeannette Villepreux empieza a observar que existen ciertos animalitos en las zonas costeras de los océanos, en las zonas costeras cercanas a su costa francesa, y se da cuenta de que hay estos animalitos, y para estudiarlos decide tomar un vasito con agua y llevárselo y crear un acuario. Ella fue la inventora de los acuarios para poder estudiar la fauna marina en estas zonas. También en el continente europeo, en Irlanda del Norte, Maud Jane Delap es la pionera, es una bióloga autodidacta que empieza a criar medusas en cautiverio. Ustedes saben que las medusas son estos organismos que hemos visto que se les conoce como aguas malas, que son como si fueran bolsitas de multicolores, que son muy bonitos, pero son muy agresivos. Y ella decide criar estas medusas en cautiverio en 1886.
Jimena Quirós es la primera española mujer en embarcarse en una campaña oceanográfica a bordo de un buque. En 1899 nació en Almería, pero esta no solamente fue la primera mujer en embarcarse en esta campaña oceanográfica, también fue la primera mujer que aceptaron en un instituto de oceanografía en España. Al terminar sus estudios, también disfrazada de hombre en alguna escuela de España, y logró entrar al instituto y ser una investigadora mujer dentro de este instituto en oceanografía. También en París, en 1899, nace Anita Conti, quien ella, al observar cómo había demasiados barcos pesqueros que extraían muchos organismos, empezó a denunciar los impactos de la pesca industrial, de cómo estaban sobreexplotando esta industria. Fue de las primeras en estudiar la biodiversidad. Imagínense si en esa época ya existía un impacto en la pesca. En esta época, ¿cómo debemos de tener ya la sobreexplotación de esta industria? Ya en el continente americano, la comandante Mary Sears fue la primera en dirigir la unidad oceanográfica de la Marina en Estados Unidos. También esta investigadora Ángeles Mariño, que es la primera oceanógrafa gallega, es de España, que es la primera en identificar 22 especies de zooplancton, y aparte esta persona es muy importante porque en España un buque oceanográfico lleva su nombre. También en Estados Unidos, la primera mujer en hacer los dibujos o la cartografía de los fondos marinos de los fondos de los océanos fue Mary Tarr. En este tipo de ustedes pueden observar cómo se observa que está dibujando los fondos, ya sean rugosos, ya sean montañas que se encuentran en los fondos marinos o cañones que se encuentran en los fondos marinos, que nos ayudan a identificar los procesos que se dan en estos océanos. Otra de las mujeres pioneras en el estudio de la zoología, ella tuvo una historia muy interesante porque a ella le gustaba nadar y bucear entre tiburones. Le llamaba mucho la atención estos organismos. Entonces, al ser chiquita y estar buceando, empezó a querer saber más de esa información y vida de ellos, por lo cual fue una de las pioneras en estudiar la zoología, que es el estudio de los organismos. Y bueno, como ya se los dije, esta fue la parte donde hablábamos de las pioneras de la oceanografía en el mundo. Y yo quiero mencionar a 4 investigadoras mexicanas solamente. Yo sé que hay muchas investigadoras en oceanografía en México. Está la doctora Elba Escobar, pero principalmente voy a hablar de estas 4 personas porque fueron mi inspiración para llevarme hasta donde estoy. Y bueno, una de ellas precisamente es la doctora Marilena Caso, quien es una científica mexicana que fue la pionera en estudiar a los equinodermos. Y en el instituto donde yo trabajo, en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, con la sede en CEU, tenemos una colección precisamente que lleva su nombre, de estrellas del mar, erizos, todos los organismos que pertenecen a los equinodermos. Y ahora que ya estemos libres y que se nos permita entrar a laboratorios y a las instituciones, yo les recomiendo que se pongan en contacto con el instituto y puedan ir a conocer esta colección que es maravillosa de equinodermos. Y bueno, ahora sí voy a empezar con la parte que a mí me corresponde. Y bueno, pues yo les voy a contar mi historia. Y cuando yo era chiquita, como todos, me gustaban los animales, los perritos, los gatitos, todos los animales me gustaban. Entonces yo dije, quiero estudiar veterinaria, pero mi madre, que es enfermera, me dijo, pero no nada más es bañarlos, no nada más es alimentarlos. Si se enferman, tienes que saber por qué se enferman. Y entonces ahí entró un pequeño problema, porque resulta que yo y la sangre no nos llevamos, que la sangre y yo no nos llevamos. Entonces, imaginarme hacer estudios de un perrito que si se lastimó, que si veo sangre, me dio asco, me dio feo. Entonces decidí, no. Entonces terminé la primaria y entré a la secundaria y tuve mi primer clase de biología, donde me enseñaron el estudio de los organismos, el estudio de los seres vivos. Y dije, pues yo quiero ser bióloga entonces, porque ahí no voy a tener que abrir a ningún organismo ni nada por el estilo. Y resulta que empecé a ver historias de Jacques Cousteau, y que él era una persona que trabajó con el ambiente marino, con los océanos y principalmente en el Golfo de California, que es donde yo trabajo más, y yo le llamó el Acuario de México. Entonces yo dije, bueno, yo quiero hacer eso, voy a ser bióloga marina,
pero quería estudiar en general todo. Y después, en los 90 apareció una serie que se llamaba Sequest, que era de un grupo de un grupo de científicos que vivían en una estructura por debajo del mar y donde trabajaban precisamente y estudiaban a los organismos. Claro, había que el monstruo cefalópodo, porque como una buena serie de Estados Unidos, pues es de ciencia ficción y le meten, ya saben, los monstruos como King Kong, Godzilla y esas cosas, pero a mí me llamaba la atención, pero el problema era que yo quería estudiar todo, yo quería ser bióloga marina de todos los organismos. Pero después, bueno, yo no nací en los 70s cuando se estrenó Tiburón, pero sí vi ya en los 90s, la pude ver, y me llamaron mucho la atención los tiburones y yo dije, yo quiero trabajar tiburones. Así que mi idea era, pues, ser bióloga marina para trabajar con tiburones. Todavía no tenía claro que iba a trabajar con los tiburones, pero yo quería trabajar con los tiburones. Entonces, pues bueno, del Estado de México y en el Estado de México ni en la Ciudad de México existe una institución que tenga biología marina. Sí me fui a Baja California, pero la verdad es que no aguanté mucho tiempo allá. Entonces me regresé y empecé a hacer mi carrera en la UAM Xochimilco de Biología General, en donde tuve la oportunidad de conocer a la doctora Marta Signoret, quien era una amante del plancton y una amante de los océanos que te daba esas ganas de estudiar al plancton y estudiar a los océanos, por lo cual tuve la oportunidad y donde me fui encaminando hacia el plancton, que el plancton son estos organismos microscópicos que ustedes pueden ver aquí, que son los encargados de todo el ecosistema marino. Por ejemplo, si ustedes han visto Bob Esponja, saben que sale un organismo que se llama plancton, que es un copépodo que podemos observar aquí. Aquí tenemos una diatomea, aquí tenemos diferentes organismos del plancton. Entonces, bueno, pues en ese momento dije, ok, voy a seguir siendo bióloga marina, voy a estudiar el plancton. Bueno, perfecto, termino la carrera, pero para estudiar el plancton, pues había que seguir estudiando, porque la biología general, pues, no me daba la oportunidad. Entonces yo decido entrar al posgrado de Ciencias del Mar y Limnología para estudiar la maestría en oceanografía, en biología marina, según yo. Y bueno, gracias a la doctora gracias a la doctora Signoret, tuve el placer de conocer a la doctora Monreal y al doctor David Alberto Salas de León, a la doctora Mariadela Monreal, los cuales, y principalmente la doctora Mariadela, me enseñó a que el organismo, al que el plancton está en la columna de agua, pero no está nada más ahí al azar, ni porque apareció, sino porque existen estas corrientes que ustedes pueden observar, que aquí está el Golfo de México, aquí tenemos el Mar Caribe, y podemos observar esta corriente que penetra hacia el Golfo de México, que parece como si se hiciera un nudito, se le conoce como la corriente de lazo, la cual lleva agua del Mar Caribe hacia el Golfo de México y del Golfo de México sale hacia el Atlántico. Entonces, la doctora Monreal me enseñó que los procesos físicos en la columna de agua también afectaban al fitoplancton y al plancton en general. Entonces, bueno, pues dije, voy a hacer oceanografía biológica. Me llama la atención todo este tema por los procesos que se llevan a cabo en la columna de agua y cómo el organismo está afectado por esto. Muy bien, ya llevamos hasta ahí la historia de la oceanografía física, la biológica, entonces no era yo una oceanógrafa de biología, sino que era una interacción entre ambos. Pero después, también gracias a la doctora Monreal y al doctor Salas, conocí a la doctora Ligia Pérez Cruz, que está en el Instituto de Geofísica, y ella me dijo, bueno, pues resulta que tus organismos están arriba. Todo lo que pasa arriba es muy importante. Todo lo que pasa en la columna de agua es muy importante, pero también es muy importante todo lo que ellos llevan hacia los sedimentos, que es la parte del fondo, y donde podemos identificar los diferentes procesos que han pasado antes y que pasará, y podemos hacer una previsión de lo que va a pasar en futuro. Entonces, pues como podemos observar, todos estos procesos, desde la columna de agua y hasta la sedimentación, están conectados. Yo eso es lo que estudio esa conexión del ecosistema marino en su totalidad para poder dar respuestas, no solamente decir que el fitoplancton o el zooplancton está aquí, el fitoplancton que son los encargados de llevar la comida hacia los niveles tróficos más altos, como peces, como tiburones, como ballenas, como hasta nosotros,
pero también estos procesos, cómo están afectados por las corrientes, por la temperatura, por la salinidad y también cómo todo esto afecta a los sedimentos marinos. Entonces, todo eso es lo que yo hago. Yo trabajo las interacciones para crear y poder representar lo que está pasando en el ecosistema marino. Pero bueno, para llegar a este punto y poder trabajar en él, para poder hacer un buen trabajo, ya sean publicaciones, formación de recursos, tesis, mi propia tesis, pues tengo que tener unas herramientas muy importantes para eso, porque obviamente, bueno, sí puedo trabajar en la costa, pero yo trabajo en el océano. ¿Qué son las herramientas que yo requiero para eso? Pues precisamente es los buques oceanográficos de la UNAM. Y precisamente se los voy a presentar. Su lado izquierdo, ustedes pueden observar al buque oceanográfico, el Justo Sierra, que tiene su muelle en Tuxpan, Veracruz, y que se encarga de hacer, que en este trabajamos en el Golfo de México y Mar Caribe. El que está a su derecha es el buque oceanográfico, el Puma, el cual tiene su muelle en Mazatlán, Sinaloa. Este buque trabaja el Golfo de California y el Océano Pacífico. Y bueno, en estos barcos existe una jerarquía muy importante. En el caso del Justo Sierra, el capitán es Leobardo Ríos, y de ahí vienen oficiales, y de ahí vienen jefes de máquinas, y de ahí vienen muchos trabajadores en este barco. Y en el caso del Puma, el capitán es Adrián Cantú. Y también igual tenemos diferentes jerarquías. En el barco, el principal es el capitán. Cuando hacemos una campaña oceanográfica, nuestro jefe a los científicos es el jefe de crucero o jefe de científicos. Y ya nosotros tenemos jefes menores, que serán los jefes de guardia, y obviamente los que trabajamos en estas guardias. En los barcos, el trabajo se hace 24 horas, no hay descanso, el barco está trabajando todo el día. Existen 3 guardias. La primera guardia, que es la de ejecutivo, porque es de las 8 de la mañana a las 12 del día y es de las 20 horas a las 0 horas. Luego sigue la guardia del perro, porque es de las 0 horas a las 4 de la tarde, a las 4 de la mañana y de las 12 a las 16. Esa es la más pesada. Y por supuesto existe la que se le conoce la de los amaneceres y atardeceres, porque es la de las 16 a las 20 horas y de las 4 a las 8 de la mañana. Pero déjenme decirles que aunque sí, algunos tienen oportunidad de ver esos amaneceres y atardeceres, después de tanto trabajo, ya ni siquiera te acuerdas que está amaneciendo, que está ya haciéndose de noche. Porque una campaña no solamente es su llegar al barco y estar como si fuera un crucero, no, hay que trabajar y hay que hacer mucho. Y para eso, para realizar las campañas, nosotros hacemos un plan de trabajo en donde aquí pueden observar un mapa, aquí en esta parte está el Golfo de California, y nosotros saldríamos, por aquí está Mazatlán, este es el Puma, el barco el Puma, y tenemos que hacer un plan de campaña en donde vamos a poner, zarpamos de Mazatlán y llegamos a la primera estación. ¿Qué vamos a hacer en esa estación? ¿Cuánto tiempo es de Mazatlán a la primera estación? Una vez que llegamos ahí, ¿qué se va a hacer? ¿Qué muestras se toman? ¿A quién le toca? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en esa muestra? Y ya, hacemos todo el derrotero, que es la ruta que sigue el barco, son las estaciones que realizamos. Por ejemplo, aquí se puede ver la Bahía de La Paz. Y bueno, trabajamos, hacemos nuestro muestreo y ya tenemos nuestro plan de trabajo. Ya sabemos lo que vamos a hacer en el barco. Todo eso se planea muchísimo tiempo antes. Después viene el equipo, vamos a ver qué material necesitamos, si vamos a hacer fitoplancton, zooplancton, química, geología. Se carga todo el camión llega al barco y en el barco hay que descargar y acomodar en los diferentes laboratorios que se tienen en el buque. Se tienen laboratorios húmedos en donde trabajamos la parte de fitoplancton, de zooplancton, de química y por supuesto el laboratorio de geología. Este laboratorio que ustedes pueden observar es el central, es el laboratorio donde se encuentran todos los equipos y todas las sondas. Por ejemplo, aquí se puede observar la ecosonda, que nos va a decir la profundidad. Este es el doctor David Alberto Salas de León, y esta soy yo. Aquí tenemos otra ecosonda, y de aquí todo esto vamos a manejar los equipos que se localizan afuera. Ya estamos muy contentos, vamos a zarpar. Les tengo que decir que el trabajo en el barco es pesado,
Es muy bonito, pero también es muy pesado porque si ustedes se ponen a pensar un poquito, el barco es como si estuviéramos en estos momentos encerrados, porque no podemos salir del barco, solamente tenemos esa área, somos 21 personas más la tripulación encerrados en ese barco, y si se nos antoja un dulce o un refresco, no hay ninguna tiendita, no hay ningún Oxxo para donde podamos ir. Así que se vuelve ya un poco cansado después de 30 días, pero es muy bonito el trabajo y todo lo que se obtiene de él y todo lo que puedes observar, sobre todo en el Golfo de California, en los animales, es maravilloso. Pero bueno, todos emocionados, vamos al zarpe. Zarpamos y les tengo que decir que yo soy del 99% de persona que se marea, que en cuanto se mueve el barco, a la primera hora empieza a sentir que el estómago ya no le gustó, porque resulta que el humano está hecho para estar en tierra, no para estar en el mar. Entonces, al sentir el movimiento, el cuerpo humano piensa que está siendo envenenado. Entonces, tiene diferentes reacciones. En varios casos son las náuseas, vómito, dolor de cabeza o mucho sueño. Y solamente el 1% de la población no se marea. Yo quisiera ser de ese, pero bueno, pues no se puede. Pero pasando un día ya te sientes bien y ya puedes salir a hacer todo tu trabajo. Y bueno, lo primero que hacemos al llegar a una estación es, aquí los que están encargados del CTD van a trabajar y lo van a mandar hacia la borda para que pueda ser introducido al océano. El CTD es este aparato que ustedes pueden observar, que tiene diferentes sensores de temperatura, salinidad, presión y un perfil que se localiza aquí, el cual nos va a medir la fluorescencia de los organismos del fitoplancton. ¿Qué es la fluorescencia? Es decir, nos avienta una longitud de onda, este aparato, y entonces el fitoplancton reacciona y nos devuelve esa energía. Esa energía nosotros la vamos a considerar como clorofila, como biomasa fitoplanctónica, lo que nos va a decir que ahí hay fitoplancton. Entonces nosotros introducimos este aparatito a la columna de agua. Estas son botellas Niskin de 10 litros. Estas botellas nos ayudan para hacer nuestro muestreo a diferentes profundidades. Toma muestras a 10, a 5, a 20, a 30 metros, lo que sea. Y estas botellas entran abiertas, se introduce el CTD puede llegar hasta 3,000, puede llegar a 6,000 metros. En el caso del Golfo de California, la profundidad máxima aproximadamente son 3,800 metros de profundidad, más o menos. Y bueno, introducimos este aparato, ya que está dentro del agua, lo metemos, ya baja. Cuando viene de subida es cuando hacemos nuestros muestreos a diferentes profundidades. Una vez que tenemos ya fuera el CTD, se continúa con la extracción o el ordeñamiento de las muestras para hacer los diferentes análisis. En este caso, por ejemplo, estaríamos haciendo un muestreo. Lo primero que se hace es la parte química de la columna de agua, que sería oxígeno, nutrimentos, clorofila A y organismos del fitoplancton. Una vez que tenemos nuestra muestra, nos vamos al laboratorio y, por ejemplo, aquí estamos haciendo sacar la concentración de oxígeno por medio de un método Winkler. Este es un dosificador que nos ayuda para ver el vire para ver la concentración de oxígeno. Ya que terminamos de hacer esto, seguimos afuera para obtener la biomasa de zooplancton, y tenemos dos métodos diferentes para poderla realizar. Este método se conoce como red de apertura-cierre. Como ustedes pueden observar, estas redes están asociadas a un mecanismo. Este mecanismo es el que se le conoce como apertura-cierre. Entran cerradas, y aquí se puede ver el copo donde se obtiene la muestra, y estas las vamos a poner a diferentes profundidades. Una vez que las metemos a diferentes profundidades, abrimos la red, cerramos la red después de 15 minutos y ya obtenemos nuestra muestra. También otro método que tenemos para hacer el muestreo de zooplancton son las redes Bongo. Estas redes Bongo se les conoce así porque parecen tamborcitos y abajo tienen su copo para obtener la muestra. Estas pueden observar que se ponen en un winche, se sumergen. Ustedes pueden observar esto. Un segundo. Pueden observar el video. Aquí se observa cómo ya viene saliendo nuestra red Bongo. Podemos observar. Elizabeth, no estamos viendo el video.
Está como Perdón. ajá, está tu pantalla como congelada. ¿Ahí? No, todavía no. ¿No? No, está la pantalla congelada, y no vemos ni la presentación ni el video. Uy. ¿Ven la presentación? Ah, ya regresamos a la presentación. Ajá. Ok, entonces, bajo eso van a ver mi escritorio, ¿no? Ahí se ve. No, se ve la pantalla, el efecto que hace la Mac cuando jala las pantallas. Y hasta ahí se queda, ¿verdad? Hasta ahí se queda. ¿Es para ver el video? Sí. No sé por qué se queda pasmada. A ver. Voy a dejar de compartir para Sí, ver si lo puedo jalar así, ¿no? ok. Dejo de compartir. Una disculpa. No, Comparto. no te preocupes. Sí. Ahí. Ahí está. Listo, ahí está. Lo pongo. No se ve, no se escucha, solamente se ve cómo va subiendo la red de Bongo después de su arrastre. Aquí ya la están esperando los compañeros, como pueden ustedes observar, aquí está el winche y aquí se ve cómo ya va saliendo esta muestra de Bongo. Y bueno, como ustedes pueden ver, el mar está muy calmado, pero sí se siente el movimiento. Entonces, aquí pueden observar cómo están realizando la limpieza de las redes para obtener la muestra. Y bueno, voy a quitar el video ya. Otra vez, perdón. ¿Ya se ve la presentación? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues ya como les estaba enseñando en el video, pues vemos cómo sale la muestra, ya que tenemos aquí nuestra muestra que ustedes pueden observar los copitos en donde se hace la recolección de estos organismos del zooplancton. Y estos copos son llevados al laboratorio para poderlos bajar y poder hacer el fijado para poderlos trabajar en el laboratorio. Una vez que ya terminamos de realizar todos los trabajos en la columna de agua, nos vamos a la parte de la popa del barco, que es la parte trasera del barco, en donde se hace el muestreo geológico. Aquí pueden ustedes observar un núcleo de sedimento que ya está fuera del océano, que ya está fuera del mar, y este núcleo nos va a ayudar para decir qué eventos, si fue un evento si hubo algún evento climatológico en tanto tiempo, de qué año son esta sedimentación y todo, poder identificar los procesos que se dan en la sedimentación. Estos núcleos se mete un cabezal que tiene muchas toneladas para que el núcleo a la hora que llegue al fondo se penetre hasta una gran profundidad. Y bueno, pero a la hora de salir estos núcleos son muy difíciles porque no se deben ni de acostar ni nada, porque se tienen que traer tal y cual bien paraditos, bien verticales, para que no haya una pérdida una contaminación entre las diferentes capas de los sedimentos. Esa es la doctora Ligia Pérez Cruz. Y bueno, aquí estamos viendo cómo van moviendo este muestreo. Y bueno, ya una vez que terminamos de trabajar, se acaba nuestra guardia, descansamos 8 horas. Empieza el momento ya que terminamos toda la campaña, empieza lo más divertido, que es las fotos, el trabajo de equipo. Por ejemplo, esta es una guardia que se realizó en la campaña de métodos oceanográficos. Es una caja de Reine que también nos ayuda para hacer la identificación de los sedimentos. Y bueno, empiezan ya a disfrutar del clima, de los paisajes, de los atardeceres, porque ya terminamos la campaña, ya terminamos lo más pesado y ya vamos de regreso, y ya podemos disfrutar un poquito más del océano. Aquí también pueden ustedes observar que hay unas banquitas en los barcos donde nos permiten, cuando no estamos trabajando, cuando estamos ya de regreso, podemos sentarnos y platicar nuestras experiencias de cada una de nuestras guardias y comentarles también que si todo sale bien en la campaña y si todo está perfecto, al final de la campaña, la tripulación preparan unas carnitas asadas, pollo asadito,
queso fundido, frijoles, guacamole. Es una parrillada hecha y derecha para festejar que terminamos la campaña en tiempo y en forma y con buen clima. Toda la tripulación de ambos buques son personas maravillosas que siempre nos apoyan en todo sentido. Y tengo que comentarles que sí hay una jerarquía y si hay algún problema entre la tripulación científica y la tripulación del barco, siempre se arregla en el momento y siempre vamos siguiendo los pasos. Nosotros si tenemos algún problema con una persona de tripulación, hablamos con el jefe de guardia habla con el jefe de científicos y el jefe de científicos habla con el capitán. Pero siempre hemos tenido una gran camaradería en estas campañas, al menos en las que me han tocado, y mencionarles principalmente que cuando yo inicié en esto de biología y de la oceanografía, había menos mujeres, pero la verdad es que me ha tocado que la mayoría de las campañas somos más mujeres que hombres y a veces hasta como que dicen, órale, y sí somos fuertes y podemos sacar el CTD y podemos sacar las dragas y podemos sacar los arrastres, podemos hacer todo. Porque en las campañas y en todo lo que yo veo, yo no lo veo como género, yo los veo como personas que si saben hacer su trabajo, lo vamos a hacer bien. Y bueno, pues muchas gracias por su amable atención y aquí están mis datos y espero les haya gustado y se unan a esto de la oceanografía, que es muy bonito. Gracias. Ok, bueno, pues pasamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que, Eli, si quieres, déjanos esa última lámina compartida en pantalla. También pueden, digo, si quieren que sea algo un poco más personal, pues quizá pueden escribirle a Elizabeth y decirle, bueno, dudas muy concretas. Pero ahorita, bueno, los invitamos, por supuesto, está abierto para hombres y mujeres, que le pregunten cualquier cuestión relacionada con ahorita su profesión. Algunas de las preguntas que usualmente nos hacen llegar en redes sociales es qué es lo que se tiene que estudiar o dónde se tiene que estudiar para ser biólogo marino, qué hay que hacer para subirse a los barcos, etcétera, ¿no? Bueno, a los buques oceanográficos. Los conocen como barcos, pero son buques. Tenemos, parece que dame un permisito. Bueno, Sandra Alicia te dice que estuvo genial tu presentación. Y pregunta si los tiburones en realidad sí son muy malos asesinos. No. No, hola Sandra, gracias, pero no, para nada. Somos más nosotros que ellos. Ok. Preguntas, chicos, aprovechen para preguntar detalles sobre la carrera, dónde estudiar. Si no, no se preocupen, después cuando sea el turno, bueno, termine la presentación de Morelia, también podemos retomar. Entonces, si quieres, Morelia, andas por ahí. Muchas gracias, Eli. No te nos vayas, regresamos contigo. Claro que sí. Sí, Denise, por aquí. Okay. Hola, Morelia. Ok. Bueno, pues agradecemos muchísimo a Elizabeth por toda la información que nos compartió en el lado de la oceanografía. Espérame, creo que nos llegó una preguntita. Ok. Betsy Juárez, antes de empezar, Morelia, perdóname. Antes de empezar, muy interesante. Quisiera saber qué tan viable es involucrarnos en el ámbito laboral y productivo del país en esta profesión. Cuéntanos, Eli. Ay. Yo creo que en mi caso, lo que más me costó fue no encontrar el trabajo, sino encontrar a lo que yo quería hacer, porque la verdad es que yo quería la biología marina, me encantaba y todas estas cosas, y también esas dudas me creaban, ¿no? Voy a tener trabajo, ¿qué voy a hacer después? Pero no, la verdad es que sí hay, y hay mucho, nada más que a veces pues vivimos en la Ciudad de México o vivimos en zonas donde no hay mar, y no nos queremos ir a otras partes de México, como Morelia, como Mérida, como Guerrero, como un montón de partes, Sinaloa, Sonora. Hay muchas partes y muchas escuelas que sí tienen esas oportunidades para trabajar y por supuesto también hay empresas privadas. Yo en este caso, bueno, me quedé en el Instituto de Ciencias del Mar en la unidad Mazatlán, precisamente tuve que salir de México, de la Ciudad de México, pero sí hay trabajo, lo que hay que hacer es entender que a lo mejor si tenemos suerte nos quedamos de donde somos, pero pues si no tenemos suerte hay que salir y buscarlo. O sea, yo creo que es más el salir a buscar y ya no quedarnos en nuestra zona de confort, que es donde vivimos y contentos, ¿no? Entonces sí hay. Y hasta Claro, fuera del país, la verdad, hay muchas ofertas de trabajo en Canadá, en Alaska han llegado información. Entonces sí puede haber trabajo.
Claro, pero sí hay que buscarle, eso es cierto. Sí, sí. Y bueno, aprovechando un comercial, tenemos otra pregunta, pero un comercial. Quizá para los que no nos han seguido en otros eventos, el instituto tiene varias sedes, o sea, en realidad estamos una parte en Ciudad Universitaria, que quizás es el que conocen, pero tenemos alrededor de la República. Elizabeth está, por ejemplo, en Mazatlán, tenemos también otra sede en Puerto Morelos y tenemos una estación en Campeche, en Ciudad del Carmen. Entonces, la oferta está variada, nada más hay que estar ahí viendo bien qué es lo que quiere cada persona que quiere estudiar esto. Berenice, bueno, imagino que es a través de ella, dice, hola, me llamo Zoe, tengo 10 años, ¿cuánto tiempo pasas en el mar? ¿Al año o por campaña? Por campaña y luego si lo sumas al año, ¿cuánto? Pues mira, he realizado campañas de 30 días, 35 días, hasta de 7 días. Por Claro. ejemplo, bueno, estos 2 años pues sí no he salido, pero en el 2015 salí 4 veces y fueron casi, fácil, yo creo que unos 3 meses en el mar. Wow. O sea, sí hay que pasar mucho tiempo para aguantarlo. Claro. Déjame ver si hay alguna otra pregunta. Ingeniero, ¿hay alguna que yo no estoy viendo? Sí, permíteme. Ok. Ok, a ver, hay otra de Judith Karina Posadas. Dice, gracias por la presentación y por los videos. ¿Cómo fue la transición de estudiante a investigadora? Ay, creo que todavía estoy en eso, estoy todavía en esa parte porque todavía voy aprendiendo más a ser investigadora, ¿no? Yo todavía tengo como que esos vicios del estudiante en el barco, de que todo quiero hacer o que yo hago todo, yo puedo sola, pero ha sido un proceso, pues ahí voy tomando ya el que yo soy la que tiene que decir qué se va a hacer y no que tengo que seguir. Así ha sido un poquito pues, difícil, pero ahí voy. Ok, muchas gracias, Eli. ¿Alguna otra pregunta, ingeniero? No, ya no. Creo que no, ¿verdad? Ok, de todos modos, recuerden, Eli, la vamos a obligar a que se quede hasta el final, para que si le quieren preguntar más cosas, no crean que ya se nos va. Ahora le damos el paso a Morelia Camacho. Ahora sí, Mora, ¿qué andas por ahí? Sí, por aquí seguimos. Hola, Denise, Ok. muchas gracias por la invitación. No, ¿de qué? Muchas gracias a ti. Bueno, como les había comentado al principio, Morelia también trabaja en el instituto, solamente que ella en la sede de Ciudad Universitaria. Y pues bueno, venos contando cuál es tu historia, Morelia. Pues yo preparé algo que es un poquito más personal, digamos. Pensé que quería contarles más o menos cómo fue mi experiencia desde que empecé a hacer ciencia y cómo esto ha ido moldeando pues mi día a día. Para mí el Día Internacional de las Mujeres y de las Niñas en la Ciencia es un día muy especial porque una de las principales cosas que han pasado en mi carrera y que me ayudaron pues a conseguir el trabajo, a tener un poco más, bueno, a conseguir entre otras muchas cosas, pero una de esas estrellitas, ¿no? Y tiene que ver con uno de los programas de las mujeres y las niñas en la ciencia, el programa que tiene L'Oréal UNESCO para las mujeres en la ciencia. Entonces, pues a mí siempre, yo a partir de ese día, desde el día que, bueno, que me empecé a involucrar con esta fundación y tal, yo participo siempre para incentivar en lo que yo puedo a las mujeres y a las niñas a que se incorporen a pues a esta profesión que desde mi punto de vista, pues es fantástica. Yo trabajo con especies invasoras, con estas especies que son originarias de un sitio y que nosotros movemos, ya sea con propósito o accidentalmente, de un lugar a otro. Y bueno, con los disturbios ecológicos que pueden causar en los lugares a los que llegan. Pero la plática de hoy tiene en realidad muy pocos datos. Más bien les voy a ir contando, pues, cómo empezó todo, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas, cuando pensamos en mujeres en la ciencia, probablemente nos viene a la mente Marie Curie, que yo creo que es el estandarte de las mujeres en la ciencia, premio Nobel 2 veces, una carrera en investigación impresionante. Y
pero bueno, no es la única, ¿no? También está por ahí Rosalind Franklin, que es una de las principales investigadoras por las que se hizo posible ver el ADN, tomar estas fotografías del ADN, que en su momento pues parecía casi esotérico, ¿no? Algo tan pequeño que no puedes ver, y ella con su trabajo en cristalografía pues nos permitió tener las herramientas para ahora pues poder ver el ADN. Un poquito más cerca de lo que hago yo, que es la ecología, pues está Jane Goodall, que trabaja con primates y que de ella seguro que sí han visto videos por ahí, una divulgadora fantástica, una científica buenísima. Pero yo creo que es para mí más que ellas, que son personas que claro son inspiracionales, para mí las mujeres que me inspiraron a estar en la ciencia pues son mujeres más, digamos, menos famosas, ¿no? Más como normales, por así decirlo, aunque pues no nadie es normal en ciencia. Una de ellas es mi tutora, ya vi que te estás riendo, Denise, como pequeño brevario cultural. Me acuerdo que una vez alguien que estaba estaba organizando un issue especial en una revista científica, dijo, es que trabajar con científicos, con un grupo de científicos, es como tratar de arrear gatos. Y creo que sí, nadie es normal, somos todos ahí como gatos. Pero bueno, ella en esta fotografía es Anne McGurran, es mi tutora del doctorado, una mujer que es una científica increíble, una persona muy rara, pero muy, muy inspiracional, de verdad. Ella trabaja con biodiversidad, con modelos de biodiversidad, y cuando yo estudiaba la licenciatura, yo no soy bióloga de profesión, estudié ciencias ambientales, y no estaba muy segura, yo siempre quise ser bióloga marina, pero bueno, por cuestiones pues ahí de vida, no me tocó irme a estudiar biología marina de principio, y estudié ciencias ambientales en la UNAM, en el campus que está en Morelia, y yo veía los libros de esta mujer que hizo las compilaciones y los métodos para estudio de biodiversidad, pues casi de los más famosos que hay ahora en el mundo, los que se usan en todos los programas de ecología y de biología. Y cuando terminé la licenciatura, como que dije, bueno, yo sí quiero hacer un posgrado, yo quería hacer una maestría, y el que fue mi tutor de licenciatura me dijo, pues, ¿por qué no intentas un doctorado directo? A lo mejor sale, a lo mejor no. Y esta mujer que no me conocía de absolutamente nada, a mí me faltaba, no había terminado de hecho, me faltaba un año para terminar. En mi, pues no sé, en mi naivete de lo famosísima que era ella y lo, pues no famosa que era, o sea, lo desconocida que era yo, ni siquiera había terminado la licenciatura, que no trabajaba como tal en ciencia, estudiaba. Le mandé un correo y le dije, hola, ¿qué tal? Me presento, estudio ciencias ambientales, me falta un año para terminar, me gustaría hacer un doctorado, me gustaría que tú dirigieras mi doctorado. Y para mi súper sorpresa me contestó que sí. Y esto siempre me gusta contarlo en las pláticas porque algunas veces la gente piensa lo que yo afortunadamente no pensé en ese momento, pero piensa, esta investigadora que escribe estos libros, que está tan ocupada, pues a lo mejor no me va a contestar, ¿para qué le escribo? Y a veces pues no lo hacemos porque nos da un poco de miedo, y la verdad es que escribir correos no cuesta nada. Si alguien está muy ocupado y no ve tu correo, bueno, ni modo, pero cabe la posibilidad de que lo vean, que fue lo que me pasó a mí. Y me contestó que sí, que aceptaba ser mi tutora del doctorado, pero que no tenía becas ni financiamiento ni nada para la universidad en la que ella trabajaba. Y entonces yo dije, ay, ¿qué voy a hacer? Porque era una universidad muy cara. Así que pues busqué las convocatorias de CONACYT, escribí pues mi proyecto. En ese momento era un proyecto, pues ya les cuento, ¿no? O sea, iba yo terminando. Cuando ya llegó el momento del proceso y tal, pues ya había terminado. Y CONACYT me dio una beca y yo pago mis impuestos con mucho gusto y estaré por siempre agradecida con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, porque conseguí una beca para irme a estudiar con esta mujer a la que siempre admiré mucho, a la que siempre admiré, bueno, a la que admiré siempre durante la carrera desde que la conocí, porque pues, antes de la carrera la verdad que yo no estaba muy involucrada en cuestiones pues biológicas o así. Y entonces, bueno, ya me fui y hice el doctorado y tal, pero bueno, no es la única mujer con la que quiero abrir esta charla. Ya volveré al asunto del doctorado, pero también quiero decirles que aquí en México ha habido mujeres que, igual que Anne McGurran, me han abierto las puertas de sus laboratorios
y me han enseñado muchísimo. La persona que está en esta fotografía es la doctora Ek del Val, que es una científica increíble y además una divulgadora fantástica. Tiene por ahí un TED Talk de los TEDx, donde habla de bichos y de insectos y de por qué nos dan miedo. Y ella trabaja ya un poco con especies invasoras. Con ella yo hice mi postdoc. Y bueno, a todo esto es que en el mundo y en México y pues en cualquier universidad van a encontrar ejemplos de mujeres fantásticas que les pueden enseñar un montón, ¿no? Y bueno, ella es otra persona que admiro, se llama Montserrat Vilar, y yo a ella le escribí para hacer un postdoc en algún momento cuando terminé el doctorado, pero las cosas no cuadraron. De hecho ella nunca me contestó el correo. Pero no sé, pasado un tiempo, ya después cuando seguí trabajando en especies invasoras, pues el trabajo nos llevó a colaborar juntas y sí que al final me fue a hacer una estancia con ella. No sé, es de esta gente que es como más, digamos, más en la tierra. No son Marie Curie, pero son científicas increíbles de las cuales he aprendido muchísimo. Y yo creo que como mujeres en la ciencia, siempre una de las cosas que nos preguntan es como el balance entre la vida personal, con la vida profesional, con la ciencia. Es una pasión, es una obsesión, requiere mucho tiempo, tú te llevas el trabajo a tu casa, tus estudiantes son segundos hijos, pero ¿y qué pasa luego? Pues con los hijos de verdad, con los maridos, con la vida doméstica. Yo todavía no llego ahí, pero con estas mujeres he aprendido que eso no es un impedimento. Estas mujeres que yo les he enseñado aquí son todas mujeres que tienen vidas personales completas, fantásticas, algunas con hijos, otras sin hijos, con maridos, sin maridos, con divorcios, sin divorcios. Y eso ha sido una cosa paralela a su vida científica y que para nada les ha impedido, no impide una cosa a la otra. Y creo que eso es de las cosas que como que siempre hay que mencionar, ¿no? Siempre cuando se habla de mujeres en ciencia está este asunto de si ser una supercientífica te va a impedir tener una vida personal como tú la quieres, o si tener esa vida personal te va a impedir ser científica. Yo creo que no es una cosa que debería detener a nadie para empezar a hacer ciencia. Y bueno, ¿alguien más? La doctora Nicoletta Righini, que ahora colaboramos juntas, nos conocimos haciendo el postdoc. Y bueno, la lista podría continuar, ¿no? Mujeres con las que he trabajado que son increíbles y casi en el tema, por lo menos en ecología, en el tema que les pueda gustar. Entonces, si alguien de los que están aquí está pensando en hacer una carrera científica y quiere encontrar referentes femeninos, los puede encontrar, los va a encontrar, porque habemos mujeres haciendo ciencia en todos los ámbitos. Y como en todo, habrá buenas, habrá malas, pero hay muchas muy buenas. Entonces, pues búsquenlos, porque yo creo que es muy bueno tener un referente que se parezca a ti, que puede hacer lo que le va bien para ayudarte a no tener miedo, para de alguna manera tener este ejemplo de que se puede hacer, de que es posible. Y bueno, esta soy yo. Esta es la foto que está en mi página del instituto, y esta es la foto que pone Denise en las cosas de comunicación. Pero quiero confesar que esta foto es una mentira. Está muy bien para la divulgación, pero eso no es la vida real. O sea, la vida real de hacer experimentos es más como esto. Esta es la primera vez que yo salí a campo. Tenía 17 años en esta foto. Es la primera vez que yo salí a campo y la primera vez que nos tocó hacer una práctica en una presa para colectar muestras de agua, ver parámetros físicos y químicos de la calidad del agua en la presa. Y yo creo que tal vez ahí empezó todo, ¿no? Ahí me pareció que era fantástico. Te podías subir a la lancha, tomar las muestras, transportar las muestras, trabajar en equipo. Ahí estaban mis amigos de la facultad. Y sí, y creo que todos si tienen la oportunidad de salir a campo sin responsabilidades, como cuando uno es estudiante o con muy pocas responsabilidades, háganlo, porque ahí es donde uno empieza a pensar, wow, esto es muy divertido, esto te llena, ¿no? O bueno, si te llena, pues ya está, ya le hiciste, ya encontraste tu camino. Y luego, pues claro, ¿no? Esa es la primera foto. Ahí luego aprendí que uno no va a campo en short, eso no se hace aunque haga calor.
Y han pasado muchas cosas, ¿no? A partir de eso me han pasado de todo, o sea, ya no iba en short, pero alguna vez me pasó también, pues, olvidar la libreta de campo, tal vez olvidar algún material, y creo que estas cosas son también importantes de decirlas, ¿no? Siempre sale perfecto, ¿no? A veces sale todo mal. En esta salida que está aquí, en la foto de esta salida que está aquí, esta fue mi primera colecta de peces en un ojo de agua en Michoacán durante mi primer año en el doctorado. Y pensé que ya había llegado al punto de cometer errores y aprender, y no. Salió todo bien en campo, no olvidamos nada, colectamos los peces, pero a la hora de transportarlos al laboratorio tuvimos un pequeño error en la cantidad de hielo para transportar los peces y llegaron todos muertos. Y fue muy triste. Y esto porque bueno, los animales, cuando tú bajas un poco la temperatura, decrecen en su metabolismo, se vuelven un poco más aletargados, un poco más lentos, se mueven menos, y entonces a la hora de transportarlos, esto reduce su estrés, con lo cual llegan en mejores condiciones al sitio al que se les traslada. Y yo conocía esta teoría, pero la cantidad de hielo, pues, no sé, esa no la conocía, y entonces los congelé. Y pues así ha habido como muchas otras, ¿no? Y pues no siempre es tan glamuroso como en esta foto. El trabajo que yo hago con mis especies invasoras son especies pequeñas, como de unos 2 a 6 centímetros, peces vivíparos de agua dulce la mayoría, y yo hago muchas observaciones conductuales, que es ver cómo se comportan ellos en diferentes contextos sociales, en diferentes composiciones químicas del agua, bajo diferentes temperaturas, etc. Y esta foto que ven aquí es prácticamente todo lo que vi de la isla caribeña Trinidad, porque, claro, cuando tú haces ciencia puedes viajar por ahí a lugares increíbles, pero no, aunque a veces sí puedes, pues, ver, ¿no?, qué pasa ahí, pues, en el lugar al que vas, pues no siempre, a veces vas directamente a trabajar, que fue el caso en Trinidad. Nos pasamos un mes ahí, y de ese mes creo que fuimos al laboratorio tal vez 28 días. Y aún así está, no sé, está bien, te hace feliz. Bueno, a mí me hacía feliz. Yo tenía esta obsesión con este experimento. Fue ya mi segundo año del doctorado, ya no se me murieron los peces, salió todo bien, logramos colectar los datos, volví a mi universidad muy contenta, pensando como, sí, fui hasta Trinidad, crucé el Atlántico, solo estuve en el mar un día, pero valió la pena. Vengo con todos los datos. Y entonces, bueno, a veces pasa eso, a veces viajas por ahí y no ves nada más que los acuarios, o depende a qué te dediques. Y a veces no, a veces viajas en plan glamour a algún congreso. Y esto, pues, no sé, pongo estas fotos aquí porque quiero contarles que ser un científico incluye muchísimas facetas. Incluye la faceta de estar en campo, ahí en todo sucio, tratando de sacar los datos o los peces o la colecta. Incluye momentos de estar en un acuario, en un laboratorio sin ver la luz. Incluye hacer estas pláticas y otras pláticas en congresos. Yo creo que es una profesión que lo tiene todo, ¿no? Incluye también dar clases. Es algo muy completo que siempre está cambiando. Y esta foto en particular es para mí muy especial, porque este hombre guapísimo que ven aquí es mi crush de toda la vida. Lo vi una tarde en ese congreso y nunca más lo volví a ver. Entonces, pues eso también pasa, porque como científico o científica te estás moviendo siempre, ¿no? A veces lo que decía Elizabeth hace rato, igual estudias aquí, pero encuentras un trabajo allá, de pronto estás en un congreso, de pronto estás haciendo trabajo de campo, y esto te permite conocer personas de muchos ámbitos, de muchos países. Claro, o sea, los congresos son fantásticos en parte por eso. Tú puedes saber la investigación que está haciendo gente que investiga lo que a ti te gusta, o que investiga cosas que ni siquiera sabías que te gustaba, que vienen de lugares lejanos. Luego te pasa como a mí, encuentras ahí el crush de tu vida, pero no lo vuelves a ver nunca, ¿no? Todos los pros y contras que todo esto conlleva. Y bueno, yo creo que el primer paso para ser un científico, una científica,
es hacer un doctorado. ¿Que se puede ser una científica sin hacer un doctorado? Claro que sí. Pero hacer un doctorado yo creo que es ese filtro en el que dices, sí, esto es mi pasión, estoy dispuesto a dedicar horas de la vida en un único proyecto, en una pregunta de investigación, estoy dispuesto a enloquecer en el laboratorio frente a la computadora. ¿Estás dispuesto? Pues hay mucha gente que empieza un doctorado y no lo termina porque se da cuenta en el camino que no está dispuesto, pero la mayoría sí lo termina porque esto realmente es una pasión. Tú encuentras esa pregunta, ese sistema de estudio que te genera una curiosidad bárbara y quieres saber qué pasa. Y entonces hacer un doctorado es un compromiso grande contigo mismo, con la institución, en mi caso con mi país, porque claro, el hecho de que CONACYT me haya dado una beca para poder hacer un doctorado implicaba también un compromiso. Y fueron 3 años bien padres. Yo lo sufrí en momentos, sobre todo al final, pero de forma general les puedo decir que cuando te gusta tu tema de doctorado, el doctorado no se sufre. Se sufre por momentos, pero se disfruta en la mayor parte del tiempo. Y el día que vas y entregas tu tesis, que ese día fue el día que yo tomé esa foto que ven ahí de mi tesis que dice septiembre del 2014. Septiembre del 2014, cuando yo fui a depositar mi tesis a la universidad, fue completamente anticlimático. No tenía años esperando entregar la tesis. Fui y la entregué y de pronto dije, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ya acabé, ¿no? Como, ¿qué sigue? Y pues lo que sigue es más divertido todavía. Después ya te gradúas y otra vez regresa el glamour. Y de pronto, pues si te va bien, te llaman de alguna fundación y tal a decirte que ya eres parte de un programa para mujeres en la ciencia y que te comprometes como mujer en la ciencia a apoyar a mujeres en la ciencia, y ellos te dan una lana para hacer investigación y esa lana te lleva a congresos, a hacer más trabajo de campo, a plantearte más preguntas, a conseguir estudiantes. Ese programa para mujeres en la ciencia a mí me apoyó con una beca para hacer trabajo con insectos. En ese momento como que hice una pausa en mis investigaciones acuáticas porque había que conseguir trabajo y las investigaciones acuáticas en ese momento no estaba tan fácil encontrar trabajo. Entonces, pues en esa pausa pasaron cosas bien padres, como que conocí a la persona que un día me dijo, oye, ¿qué crees? En el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología acaban de abrir una plaza para investigaciones en biodiversidad, en sistemas acuáticos, se vale para limnología, no solo para una persona marina. Y allá fui a entregar mis papeles, todo salió bien, ¿no? Me fue bien, hice por ahí un par de seminarios y pues ahora estoy aquí. Ahora soy investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar, soy investigadora de la UNAM y me da muchísimo orgullo, la verdad. Es algo que yo creo que pues sí, es algo que me da mucho orgullo, poder regresar a la universidad que fue mi alma mater y ahora ayudar a formar más alumnos y alumnas a ser científicos también o no, o a ser profesionistas en otras ramas. Y mi equipo de trabajo ahora tiene muchas mujeres, ¿no? Para nosotros, y creo que para la mayoría de los laboratorios, por lo menos lo que yo he escuchado y la gente con la que he platicado, ser mujer no es un impedimento. En los laboratorios se decide quién entra, quién no entra por el interés que tienen, por el interés que muestran, por la disponibilidad que tienen para estar ahí, para trabajar, por las ganas que tienen de estar ahí. Entonces yo acepto en el laboratorio trabajar con hombres, con mujeres, pero por una cuestión que no sé cuál sea, la verdad es que el equipo está más compuesto por mujeres. Y esto nunca ha sido un problema. El hecho de que seamos la mayoría mujeres y que algunas veces incluso nos toque salir a campo puras mujeres, esto no ha sido un problema. Y nuestro trabajo de campo incluye pues ahora muchas cosas. Colectamos peces en los ríos y en los lagos o en las presas y los identificamos, los contabilizamos, algunos los colectamos para llevarlos al laboratorio, tomamos parámetros físicos y químicos del agua para tratar de relacionar cómo esta diversidad que encontramos y estos porcentajes de nativos e invasores se ven afectados o tienen una relación con parámetros en el agua, pues como el oxígeno que hay ahí, el pH, la temperatura, entre otras variables. Y claro, esto te lleva a veces a montar un laboratorio en la cajuela.
pero también está el acuario, que ahora ya el acuario no es como aquel acuario en Trinidad, ¿no? Nuestro acuario ahora en el instituto es una cosa mucho más formal y más, más técnica, que nos permite sacar un montón de datos sobre todas estas relaciones de comportamiento, de parámetros de peces, de especies invasoras, pues sin necesidad de ir a campo, lo cual para algunas cosas facilita el trabajo, para otras lo complica. Claro, tener animales vivos es también una responsabilidad, hay que estar siempre ahí al pendiente, alimentarlos, limpiarles las peceras, pero casi son como mascotas, es como si tuvieras muchísimas mascotas. Y bueno, ahora el trabajo, pues ya no soy yo quien pasa las 800 horas viendo los peces, a veces sí, pero casi no, más bien ahora son las estudiantes, los estudiantes, quienes empiezan a darse cuenta que esto es apasionante, que realmente es muy apasionante ver qué hacen los peces en los diferentes contextos y cómo vamos a procesar esos datos y cómo vamos a interpretar esos datos y cómo vamos a poner esos datos en el contexto de la ecología, en el contexto de la conservación, de los planes de manejo para especies invasoras. Y bueno, esto te lleva después a compartir la ciencia tanto para personas que son científicas también con un nivel técnico muy alto, como a compartirla con personas que no saben todavía si van a querer ser científicos o no, si tienen curiosidad, y yo creo que esto es también una parte muy importante de nuestro trabajo, pero además muy divertida de nuestro trabajo. Poder ir a estas ferias de ciencia que ojalá se reanuden pronto ahora que la pandemia por fin termine. Donde compartimos pues lo que hacemos y enseñamos las fotos de las especies y interactuamos con gente que muchas veces se darán cuenta que quieren hacer ciencia y que esto les gusta y que les gusta lo que están viendo y les gusta entender qué pasa en la naturaleza. Y yo creo que si preguntan a los alumnos de biología, de ciencias y a los investigadores, incluso probablemente todos podamos contarles que tuvimos experiencias en estas ferias de la ciencia que fueron gratas y que nos empezaron a abrir los ojos a esta profesión, tanto como para incorporarnos en esta profesión. Y luego, pues claro, vienen otras cosas también, como poder hablar con el público en general, ya no enfocado a decirle a la gente que si quiere estudiar ciencia, que si no sé qué, sino con el público en general para decirle que la conservación ambiental es importante, que todos podemos hacer cosas, para compartirles los resultados y que la gente pueda saber qué está pasando en la ciencia que se está haciendo en el país. Y como científico, además, tú tienes la oportunidad de ver cosas que a lo mejor no son lo que terminarás estudiando, porque las prácticas escolares son muy variadas, porque después tienes colegas que de pronto te dicen, oye, ¿me echarías la mano para esta colecta o para estos datos? Y allá vas a ver cosas, pues en el caso de los ecólogos, cosas de naturaleza que es un privilegio ver, que no todas las personas tienen acceso a estas oportunidades y que tú como científico lo tienes, y eso también es un privilegio. Y hacer cosas que aprender a hacer cosas que la gente podría pensar que no es para mujeres. Es esto que decía Elizabeth, de que en algunos casos y cada vez menos, pero todavía hay gente que piensa que sí es de mala suerte tener una mujer en un barco porque no van a pescar, sobre todo en las comunidades que son pues más cerradas, que son un poco más machistas. Y eso pues es mentira, porque las mujeres también podemos pescar. No es tan fácil, pero claro, puedes aprender, puedes practicar y puedes hacerlo igual que lo puede hacer un hombre, igual que lo puede hacer cualquier persona. Y bueno, o sea, tienes la oportunidad de aprender cosas, de ver cosas, de viajar a lugares que tampoco te imaginarías que un día ibas a estar ahí trabajando. Pero yo creo que como investigador, una de las cosas más bonitas es que tienes el privilegio de ayudar a formar gente. Esta foto para mí es muy especial. La persona que está en esta foto es mi primera alumna de licenciatura, y cuando ella se tituló, yo dije, wow, es que trabajamos juntas por esto, y ella ahora ella es una profesionista, ahora ella va a perseguir un posgrado, tal vez un día sea una científica, y ese primer paso pues lo dimos juntas.
Y en el camino ha habido estudiantes también que, por ejemplo, son la primera generación de universitarios en su familia. Y eso también es un privilegio, ser la persona que ayuda a alguien a empezar una nueva generación de profesionistas en una familia es algo muy bonito. Las caras de los padres, de las madres, de los abuelos, que están ahí en el examen recepcional, que están tan orgullosos de ver a sus hijos, son cosas pues muy especiales que son para mujeres igual que para hombres, que son para todos, que todo el mundo puede trabajar en esto. Y bueno, este es Dani presentando los resultados de lo que fue su tesis. Y bueno, Dani, que fue mi primera estudiante, pero en el camino no solo ha habido estudiantes que son mías, sino colegas, estudiantes de otras personas, mujeres, que están ahora haciendo posgrados y que eventualmente van a ser científicas también, si así lo desean, porque pueden, ¿por qué no? Esta es Ana, esta es Wendy, que es buenísima para identificar insectos. Y bueno, ya de aquella foto donde yo salía con short y me picaron los moscos y pues ya pasaron 13 años. Esta soy yo en la última salida a campo, las cosas han cambiado mucho, pero yo creo que yo sigo sintiendo esta misma pasión por hacer este trabajo en ciencia. Y este era mi equipo este era el equipo de trabajo de la doctora Ek del Val, del que yo formaba parte en ese tiempo, y como pueden ver, éramos puras mujeres. Y eso nunca fue un impedimento. Este es mi equipo de trabajo ahora. Algunos de aquí ya están, todavía no están, algunos se han sumado, pero de nuevo, somos un equipo pues en su mayoría mixto, pero el trabajo sale igual y sale bien. Y bueno, solo decirles que la parte yo creo más importante de ser una científica es que es una pasión muy grande que puedes compartir con tu familia, con tus amigos, que en los momentos especiales donde te pasan cosas especiales como publicar tu primer artículo, ir a tu primer congreso o conocer a alguien a quien admirabas mucho o de pronto recibir una beca, un reconocimiento, pues todo esto es algo que es personal, que se puede compartir con tu familia, que te llena. Y pues yo la verdad creo que hacer ciencia es como enamorarse, ¿no? Y como diría Lope de Vega, pues esto es amor y quien lo probó lo sabe y el que no lo haya probado que lo pruebe porque es fantástico. Y bueno, esta es todo por ahora. Quiero agradecer a Denise otra vez porque el año pasado fue un año muy difícil para todos y para mí lo fue también. Y preparar esta práctica y recordar cómo llegué aquí, por qué estoy aquí, qué ha pasado en todo este tiempo, pues me ha hecho muy bien, la verdad. Me siento muy feliz y creo que estoy convencida una vez más de que para mí sí este es el camino y que puede serlo para quien sea. Y pues ya, eso es todo por mi presentación. Muchas gracias, Morelia. Definitivamente tus palabras, yo espero que tengan resonancia en las personas que nos están viendo y también en los padres, ¿no? Que son finalmente quienes sí marcan un paso importante en la vida de muchos chicos. Pues tenemos varias preguntas, pero la primera, Morelia, que la voy a hacer yo, que hemos visto en las ferias donde hemos participado, es que la gente se pregunta qué es la limnología. Okay. La limnología es el estudio de los cuerpos de agua dulce, de los ríos, los lagos, las presas. Siempre, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología es un nombre bastante largo que se acorta siempre a Ciencias del Mar, pero no, en el instituto habemos limnólogos también y estudiamos los cuerpos de agua dulce. Y que los cuerpos de agua dulce incluyen muchas cosas, porque puede ser desde la parte físico-química, digamos, abiótica, que es lo que no tiene vida, hasta la parte biótica, que es lo que tiene vida, que son las comunidades, los organismos, los peces o los crustáceos pequeños o cualquier cantidad de cosas que viven en el agua, serpientes también, que las hay acuáticas. Claro, gracias, porque usualmente eso es lo que nos preguntan de repente de por qué limnología y claro, Eli está en el campo de la oceanografía, pero Morelia trabaja más en este campo, así que tenemos estas dos perspectivas. Estoy viendo el chat. Bueno, primero las felicitaciones para las ponencias.
Déjenme ver cuál fue la última. Ok, Natalia pregunta, hola, buenas tardes, increíbles ponencias, ambas ponencias. Interesante que incentivan a todas las mujeres a involucrarse en la ciencia. Son inspiración para todas nosotras. Me gustaría preguntar, como mujer científica, ¿a qué retos se han enfrentado a lo largo de la carrera? Elizabeth, ¿quieres empezar tú? Creo que no tenía, bueno, como mujer, creo que a Ujú. ningún reto, porque nunca he sentido esa, que me hagan la diferencia entre eres mujer, no puedes hacer esto. O sea, como científica, pues sí, los retos más difíciles son subirse al barco y aguantar las campañas de más de 30 días. Son, a veces ya llega un punto que sí estás cansado, pero como mujer no, nunca he sentido esa diferencia, no. Claro, o sea, en realidad es como profesión, ¿no? No, no como mi condición, que le Ajá, dicen, que le llaman así, de ser mujer. ajá, sí, Ok. no. ¿Tú, Morelia, perdón. Perdón por la confianza. Morelia. Bueno, yo me llamo Morelia, pero puse Mora en mi presentación porque la verdad todo el mundo me dice Mora, entonces pues Mora está bien. Yo creo que me he enfrentado a lo mismo que se ha enfrentado cualquier mujer en este país y en el mundo, ¿no? Que a lo mejor cuando estás en campo tú sola, sobre todo en el caso en el que les platico, nosotros hemos salido a campo y todo ha salido siempre bien, pero cuando vas tú manejando y piensas, traigo 4 estudiantes, somos 5 mujeres, hay no, ya les digo, tratamos siempre de ser, o sea, ¿no? Vamos con seguridad y todo, pero te enfrentas a este reto un poquito psicológico de decir, bueno, somos más vulnerables, un poquito, ¿no? Más de lo que sería. Pero no creo que eso haya sido un impedimento. O sea, sí existe esta sensación un poco de vulnerabilidad, pero nada que no se pueda resolver tomando todas las medidas de seguridad. O sea, ¿no? Eso no va a cambiar en un tiempo, está cambiando cada vez más, pero bueno, por lo pronto todavía somos un poquito más vulnerables, pero cuando tomas todas las medidas de seguridad, revisas rutas, horarios, te preparas, sabes qué vas a hacer, lo haces rápido, vas con seguridad, las cosas salen bien. Creo que en mi caso eso sería, ¿no? El caso en el que hay que a veces salir a campo y bueno, puede ahí haber. Pero fuera de eso, la verdad que, pues que no me ha, no, no. Yo creo que Ujú. la vida universitaria, la vida científica es muy bonita porque somos una comunidad que pues tenemos altibajos, como en todas las comunidades, pero hasta eso somos bastante inclusivos, bastante abiertos, bastante respetuosos en general, en la mayoría. Entonces, pues, no, eso sí hay retos, pero nada que no se pueda sobrellevar. Claro, y que no, afortunadamente tiene que ver más con la profesión y no con esta situación de somos mujeres y no se permite hacer ciertas cosas, ¿no? Bueno, no en realidad es que no lo permite, no porque no se puede, es porque no se permite. Betsy, espérenme, denme un segundo. Ay, no sé quién es el teléfono de Huawei, pero bueno, te manda muchos saludos, Morelia. Dice que eres grandiosa desde niña y te manda muchas felicidades. De Betsy Juárez dice, estoy planeando aplicar Yo a la creo. maestría en el Instituto en Química. Sin embargo, vivo en el Estado de México, pero estaría dispuesta a irme a Mazatlán. ¿Sí es siempre más recomendable estudiar la maestría cerca del mar, si es que se tiene la posibilidad? ¿Qué dices, Eli? Yo creo que sí, sí es más, más aceptable hacerlo cerca del mar, porque sí, si sacas tus muestras, las puedes trabajar más rápido. Pero pues yo fui un claro ejemplo de que estudié mi maestría y doctorado en la Ciudad de México y pude trabajar sin ningún problema y sacar adelante artículos, sacar adelante mi tesis. Entonces, pues bueno, si tienes la oportunidad y te quieres ir hacia Mazatlán, hacia Puerto Morelos o hacia Ciudad del Carmen, pues adelante y vamos con todo. Súper. Ahí está la recomendación, Betsy. Moto G, que creo que es Anita. Según yo eres tú, Anita. Motivantes, interesantes presentaciones. Gracias. Saludos a él y a la doctora Morelia. Sí, sí, sí eres tú, Anita, le atiné. Tenemos otra. Eloísa Torres, felicidades a Morelia, siempre tan inspiradora. Berenice, bueno, otra vez Zoe, a través de Zoe. Me gustan, esta pregunta es para Morelia. Me gustan los ajolotes. ¿Has trabajado con ellos? No, con ellos no he tenido la oportunidad, pero sé que hay investigadores e investigadoras
en la UAM Xochimilco, que trabajan con ellos, que trabajan ahí cerquita de donde están en Xochimilco, y también en el Instituto de Biología. Claro. Pero no, la verdad que ahí sí te fallo. Eso también es limnología, porque los ajolotes son especies de agua dulce, pero no están todavía, no están lejos de mi área, entonces no. Sí, eventualmente surgirá por ahí. Ok, Emilia. Ah, no, esperen. Sigue una pregunta de Eloísa. Supongo que es para Morelia. Cuando estuviste en el extranjero, ¿qué es lo más difícil que has vivido en cuanto a la parte académica? El idioma. Yo tenía todo el apoyo de mi familia para irme, o sea, mis papás estaban pues muy contentos, muy orgullosos sobre todo por el asunto de la beca. Es que ustedes no saben, pero este asunto de decir, puedo estudiar en una universidad así a la que yo nunca tendría acceso si no fuera por una beca, es un sentimiento fantástico. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo intente, que haga su mejor esfuerzo y pues que si se puede, pues que lo consiga. Y entonces yo tenía todo el apoyo de mis papás y por lo tanto alejarme, digamos, de mi familia, no me costó mucho trabajo porque ellos estaban como muy contentos, todo el mundo era como que bueno, que te vas a trabajar con esta persona, que es increíble. Pero bueno, llegando allá yo estudié, no lo dije, pero yo estudié en Escocia y yo hablaba inglés cuando me fui, pero bueno, hablaba inglés pues el que hablamos aquí cuando estudias un poco en la carrera, un poco ahí pero es que en Escocia no, es que ellos hablan escocés. Y entonces cuando yo llegué ahí entendía muy poco, mi tutora no era muy difícil. Y tuve un par de momentos en los que, por mi falta de habilidad para expresarme, quedaba en duda si era una cuestión del idioma o de mi capacidad. Y eso fue muy duro, la verdad. O sea, ese tiempo en el que yo decía, es que yo no soy tonta, pero no poder, eso fue un reto y pues sí, uno sale de todos los problemas trabajando. Entonces, a partir de tener como este momento de decir, es que tengo que ser capaz de comunicarme, tengo que ser capaz de expresar esto y que lo único que quede en duda es de dónde es su acento. Y entonces me volqué ahí a escuchar la radio todo el tiempo, a ver todas las películas sin subtítulos, a hablar todo en inglés, a leer todo en inglés, y sí se logró. Y de hecho, cuando regresé a México, claro, aquí pues obviamente no todo está en español, pero la ciencia la seguimos haciendo en inglés porque hay que leer en inglés, hay que publicar en inglés para poder llegar a una audiencia global y eso es un súper reto y es un súper reto para mis estudiantes, pero no hace falta irse al extranjero para mejorar tu nivel de inglés porque desde México puedes ver las series sin subtítulos, leer los libros en inglés, leer los artículos en inglés, es tomar las clases ahí en ¿qué es? El CCL de la UNAM tiene... En alta. Sí, sí, creo que sí. El Centro de Lenguas de la UNAM tiene opciones que no sé, es una cosa que van a tener todas las que quieran aquí dedicarse a la ciencia en serio. Aprender inglés, pero sí se puede, no hace falta ir a ningún lado, hace falta querer, hace falta tener muchas ganas. Y para mí irme, ese fue el primer... Hubo otros pequeños, pero yo creo que ese es el que yo recuerdo como, oh, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y funcionó bien. Súper. Eso es importante, ¿cierto? La barrera del idioma suele convertirse en un problema a la larga, así que es algo que le tienen que poner atención mientras están estudiando. Una pregunta para Eli, ¿cómo se prepara, de parte de Celia, cómo se prepara una para viajar en el mar? Pues bueno, yo lo único que hago es, la verdad, comprar algunos dulcecillos, porque como se los decimos, ahí en el barco no podemos acercarnos a un Oxxo ni a una tiendita. Y si se te antoja algo ahí en pleno mar, pues ya te quedaste sin nada. Pero prepararte, pues solamente prepararte en el sentido de que sabes que vas a estar tanto tiempo sin televisión, sin radio, el internet a veces es bueno, a veces es malo, pero pues el chiste es que la verdad es que a veces ya sales tan cansado de tu guardia que lo único que quieres es dormir las 8 horas que te quedan de descanso. Entonces, prepararte, si es para lo de los mareos, yo no tomo nada, pero sí hay algunos que sí toman el Dramamine o algunas cosas. Hay unas pastillas que son de jengibre o muerden jengibre, yo no sé, yo prefiero que el cuerpo se acostumbre solo,
pero sería lo único, o sea, prepararte, pues no. Nada más Ok, llevar ropa para trabajar, no sé. Sí, no. claro. Ok, gracias, Eli. ¿Cómo se consigue, Emilia pregunta, ¿cómo se consiguen en el trabajo las oportunidades de viaje y qué se necesita para hacerlos? Em, Pues mira, los primeros viajes que te van a salir son los de trabajo de campo. Y esos son, sobre todo si, por ejemplo, en el caso de Elizabeth, que estudió en la Ciudad de México, yo estoy segura que viajaba a hacer su trabajo de campo. Y entonces esos, pues, depende un poquito de lo que tú hagas, ¿no? Si los que tienen que ver con trabajo de campo están relacionados con qué tanto necesitas salir a campo para hacer tus actividades. Y luego los otros, los que son un poco más glamurosos, tienen que ver con la presentación de tus resultados en los diferentes foros científicos, y depende mucho de a qué organizaciones estés afiliado. Siempre la limitante suele ser el dinero, ¿no? ¿Cuánto dinero tiene el laboratorio en el que tú trabajas para permitirte ir a presentar tus resultados a según qué congresos? Y depende un poco el presupuesto a dónde vas a viajar. Yo tuve la suerte de estudiar con una persona el doctorado que tenía un proyecto. Es que ni siquiera me imagino cuánto dinero es esto junto. A ella le acababan de dar un proyecto de 5 millones de libras, con lo cual el viaje, por ejemplo, a Trinidad salió de ese proyecto que ni siquiera era mi proyecto, sino que era un otro proyecto grande que ella tenía. Depende un poquito de los laboratorios, pero en el caso de México, cuando estás inscrito en un posgrado, el de la UNAM, y aunque no sea de la UNAM, también CONACYT tiene las convocatorias estas, y a veces los congresos también tienen estas bolsas de becas y de apoyos económicos para que los estudiantes puedan viajar a presentar sus resultados. Y a veces, depende tú qué tantas ganas tengas de ir, a veces ahorras el dinero y vas y lo haces. Pero la dinámica es esta, tú tienes tus proyectos, tus preguntas de investigación de la maestría, del doctorado, de la licenciatura, y cuando ya tienes tus resultados, dices, bueno, quiero compartirlos y eliges un foro para compartirlos, dependiendo de las fechas, del presupuesto, etc. El primer congreso al que yo fui, por ejemplo, fue en Veracruz, de Michoacán. Viajé a Veracruz a presentar mi tesis de licenciatura y ese lo pagué yo, ahorré para ir ahí, estuvo padre. Y, y algunos, conforme vas subiendo, pues ya no los tienes que pagar. Creo que ese fue el único. Ese y donde conocí a mi crush de toda la vida son los únicos que he pagado yo. Los demás han venido pues de apoyos económicos que a veces pides al Congreso y que tienen ellos destinadas un dinero para ayudar a estudiantes a costear viajes y a costear entradas y tal. Todos los congresos tienen unos costos de admisión reducidos para estudiantes. Tú, bueno, platicas con tu tutor, que muchas veces, pues eso, te podrá jalar dinero de por aquí, de por allá, para echarte la mano. Pides apoyos a CONACYT, a PAEP, para un dinero igual para eso, y, y de esa manera. Y luego llega un momento en el que, dependiendo de cuál sea el giro de tu investigación, directamente te invitan, y eso es maravilloso. La primera vez que a mí me pasó, yo dije, ¿qué? ¿Y van a pagar todo? Y fue increíble. Pero fue porque yo estaba trabajando estoy todavía trabajando en un programa de las Naciones Unidas, que es el Panel Intergubernamental para Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, y entonces ellos nos piden a nosotros que desarrollemos un assessment, una investigación de síntesis de información sobre un tema en particular. En mi caso es sobre especies invasoras, y como nos piden que hagamos esto, y no nos dan ningún dinero por ello, pero requieren reuniones, requieren pues reunirnos de vez en cuando, de hecho una vez al año, para ponernos de acuerdo, ver cómo se va a sintetizar todo esto. Pues lo mínimo que pueden hacer es pagarnos, ¿no?, el viaje. Y en el caso de este panel intergubernamental hay 140 países involucrados. Entonces, pues el año pasado fue por Zoom, porque la pandemia. A mí me tocó a las 4 de la mañana porque lo coordinan desde Japón, pero el año anterior fue en Japón. Y este año espero que sea donde dijeron que iba a ser, que es en Australia, pero a saber. Pero eso va llegando un poquito más adelante, ¿no? Y a veces sí hay que arriesgarse, porque mira, por ejemplo, que les decía yo del crush de mi vida,
Era un congreso en Londres que era como una especie entre congreso-concurso, porque era una cosa para tomadores de decisiones, era en las casas del Parlamento británico, y se abría una convocatoria para cualquier persona, estudiante de doctorado o postdoc, que quisiera presentar un póster medio divulgación, medio ciencia para los miembros parlamentarios. Y se elegía una persona por representante del miembro parlamentario. Y yo al principio dije como, claro, pero esto, o sea, estás hablando del gobierno del Reino Unido. Yo soy mexicana, como que le pregunté a mi tutora y me dijo, no tienes nada que hacer ahí. O sea, como no. Y además no hay dinero para eso. Y yo dije, pues, ¿qué puedo perder enviando mi resumen? Ellos decidirán, ¿no? Envié el resumen, me dijeron que sí, y ya mi tutora me había dicho tajantemente que no había dinero para eso, y yo me empeñé y dije, pues lo pago. Y entonces ahí me fui en el tren más barato, porque era más caro volar, y llegué al hostal más barato, y al final pues resultó que me fue tan bien que quedé tercer lugar en lo que era la competencia esta, me dieron un dinero por ser el tercer lugar, y con ese dinero se cubrieron todos los costos de lo que yo había, digamos, gastado para ir, y hasta sobra un poco. Entonces, como que a veces a mí me han dicho como, claro, pero si no tienes trabajo, hay temporadas en las que no tienes trabajo, entre la maestría y el doctorado, entre el doctorado y el postdoc, entre el postdoc y el trabajo. Y a veces la gente piensa como, si no tienes trabajo, entonces ¿por qué estás trabajando? Como, ¿no? O sea, porque la lógica es, a ti alguien te paga para que tú trabajes, pero la ciencia no es así. En la ciencia tú trabajas porque esto te apasiona, y además cuando no tienes trabajo es cuando más tienes que trabajar, porque eso es lo que te va a ayudar a conseguir un trabajo. Entonces, pues con los congresos es un poco así, ¿no? Yo lo planeaba así, yo decía, yo quiero conocer gente con la que a lo mejor algún día me puedo ir a hacer un postdoc, y para conocer esa gente, pues tengo que ir a ese congreso, ¿no? Donde van a estar en esta mesa redonda, en este workshop, para enseñarle también a la gente qué hago yo, y que no sea solo un correo o solo, pero es un balance, ¿no? Es una cosa entre el laboratorio en el que estás, el dinero que puedes ahorrar tú y permitírtelo, las becas que puedes pedir, los fondos que tienen los congresos, los proyectos a los que estás adscritos para tu trabajo de campo. Claro. Sí, son varios factores. Ok, muchas gracias, Mora. Una pregunta de Natalia para Elizabeth. Después de terminar la carrera, ¿qué tan difícil es realizar un proyecto en el buque oceanográfico? Después de terminar tu carrera, bueno, pues lo más difícil de hacer este trabajo, pues es buscar si quieres seguir en la maestría y que sea referente al trabajo en los barcos, porque lo importante es que te enfoques hacia la oceanografía, ya sea física, biológica, geología, bueno, hasta trabajar con organismos como corales, como otros, o sea, no directamente la oceanografía, sino trabajar de organismos como medusas, organismos que se pueden hacer otros tipos de estudios para que te puedas subir. El chiste es hacer o crear un plan de trabajo que quieras realizar y para qué te subirías al barco. Porque, por ejemplo, yo me quiero subir al barco para trabajar después de que pasó esta pandemia, después de que pasó esta pausa de los humanos, vamos a ver cómo el océano, cómo los ecosistemas se están regenerando en este momento. Bueno, pues me voy a subir al barco, pero hago un plan para poder trabajar. Entonces, aquí tú terminando tu carrera, si te quieres subir al barco, pues tendrías que ver y juntarte con los laboratorios, por ejemplo, en Ciencias del Mar, en CICESE también utilizan el barco, en el CICIMAR también utilizan, en la ENES de Mérida también utilizan el barco. Es buscar un laboratorio que tenga un plan de trabajo para subirse al barco y a lo mejor ahí incorporarte en ese plan y decir qué quieres hacer en el buque. Si es que a lo mejor quieres empezar a ver, bueno, qué se hace, qué se siente, para que de ahí puedas decidirte a hacer la maestría o el doctorado en estos temas específicamente. La mayoría, por ejemplo, en el laboratorio que nosotros estamos, porque es un laboratorio conjunto, es Ecología de Fitoplancton, sede Mazatlán. Trabajamos con el laboratorio de Ecología de Zooplancton, con la oceanografía, en laboratorios de oceanografía física y de procesos oceánicos que están en sede CEU. Y pues ahí tenemos planes de trabajo, si quieres buscarlos por ahí, a la doctora Monreal, al doctor Salas de León, al doctor Coria Monter y a una servidora para que puedas pues decirnos tu inquietud, qué quieres hacer y qué quieres conocer de los barcos. Claro.
Claro. Muchas gracias, Eli, sobre todo por incentivar. Y en ese sentido también de nombres, Betsy Juárez nos dice que si en los estudios en el buque hay quienes se dediquen a estudiar las muestras de sedimento o de agua, pero en el ámbito químico, dice es el área que más me interesa, pero no encuentro tutores o personas que se dediquen a eso en Mazatlán. Ay, en Mazatlán. Ujú. Bueno, yo he trabajado más con la CDCU, con el doctor Martín Merino, que él trabaja la parte química de todos los datos que nosotros sacamos en los muestreos, pero en Mazatlán está el doctor Federico Páez y el doctor Carlos Urini y el doctor Martín Soto. Ellos son los que trabajan químicas. No sé si ellos trabajan muestras del océano como tal, pero sí sé que ellos son los que trabajan la parte química en la unidad. Ok. Y de Muchas sedimento, gracias. la Sí. doctora Ana Carolina. Ana Ah, Carolina Ruiz, claro. Ana doctor Carolina Ruiz. John Albert, Sánchez Cabeza. Sánchez Cabeza. Sí, Ok. ellos los que trabajarían Sí, en... toda esa información, Betsy, la puedes encontrar en nuestra página, específicamente en la sede de Mazatlán, en la sección de los académicos, y ahí vas a encontrar los nombres que justo te acaba de mencionar, Eli. Y Ana pregunta, con esta pregunta cerramos, chicas. ¿A qué se enfrentan como mujeres y además jóvenes? A diferencia del común de los investigadores, la mayoría de hombres y de mayor edad. Es decir, los retos y credibilidad para sus investigaciones. Wow. Sí. Pues yo creo que credibilidad como tal no creo que sea un problema. Yo creo que el mayor problema es que sí te ven joven y Uh-huh. sí la juventud la relacionan con que eres inexperto o que no sabes lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. Y yo creo que eso es uno de los problemas, pero que tiene que ver no solamente con ser mujer, yo creo que tiene que ver con todos. O sea, yo creo que tanto a hombres como a mujeres les pasa que como te ven joven, pues a veces no te toman en cuenta o te toman así de, ay, no sé, bueno, sí, tiene buena idea, pero ¿quién más la secunda? ¿Quién lo secunda? Ah, el investigador tal que ya tiene tantos años. Ah, entonces sí puede ser viable esta idea. Pero yo creo que en el instituto, no, en el Instituto de Ciencias del Mar, que es donde estamos ahorita, han buscado precisamente eso, el llevar a jóvenes estudiantes que estén ya, perdón, jóvenes investigadores que estén ya al frente de laboratorios, que no sean ya los viejitos, perdón, con todo respeto, que tienen mucho conocimiento y que nos lo pueden compartir, ¿no? O sea, podemos trabajar en conjunto, no porque yo tengo tanto, no porque tú tienes tanto, vamos a separarnos, sino que vamos a juntar y eso es lo que está buscando el instituto como tal, crear esa unión entre los jóvenes que están entrando y los que tienen mayor experiencia para poder seguir creando una ciencia que nos lleve a contestar preguntas muy importantes de la investigación, tanto marina, tanto limnología. Yo creo que en todos lados, porque no solamente este sistema de incorporación de jóvenes investigadores se da en el instituto, también se está dando en la Facultad de Ciencias. Entonces es eso, buscar la integración de los investigadores y no verlos porque son jóvenes, no verlos porque son mujeres, no verlos porque son hombres, sino verlos como investigadores y qué van a aportar para la investigación y la ciencia mexicana. Yo creo que eso es importante. Okay. Muchas gracias, Eli. Cuéntanos, Mora. Pues el asunto de la credibilidad es una cosa que no depende de ti. Eso depende de la persona que tú tienes enfrente. A mí la peor historia que me ha pasado es la primerísima vez que intenté incorporarme a trabajar en un laboratorio como voluntaria en ese momento, estancia de investigación, porque realmente no iba a ser ni la tesis. Era un laboratorio de tortugas marinas, porque ya se acordaban que les dije que yo estaba obsesionada con ser bióloga marina. Y entonces le dije al doctor como, oye, pues es que mira, a mí me gustaría entrar al laboratorio, trabajar. Y como que me miró así y me dijo, pues no sé, porque en el laboratorio donde yo trabajo, pues trabajamos de noche, hay mosquitos, hace calor, si te da hambre, pues eso no es una excusa, si te da frío, esa no es una excusa. Y como que lo que decía es, o lo que yo entendía, es tú no te ves suficientemente resistente o no te ves suficientemente capaz, ¿no? Pero eso está en el ojo de quien te mira, eso no tiene por qué estar en ti, ¿no? Yo recuerdo haber dicho, bueno, aquí no es, pero será en el siguiente, ¿no? Eso no,
¿Te va a pasar? Sí, te va a pasar. A lo mejor te pasa al principio, como me pasó a mí. A lo mejor llegas a un ambiente laboral mucho mejor donde ya no te pasa. A lo mejor te pasa muy seguido, pero la cosa es eso no tiene que ser un factor. Te puede pasar, sí, pero te puede pasar siendo hombre, siendo mujer, siendo joven. A lo mejor siendo mujer, depende del círculo, de qué tan machista sea el círculo en el que estás, te puede pasar más o menos. A mí te digo, esa es la peor vez que me pasó, pero eso fue, tenía yo 17 años o 18 tal vez. Y ahora me puede pasar a lo mejor muy rápido, ¿no? Que alguien de pronto tenga la duda y diga como, pero ¿cuántos años tienes? Que eso sí me ha pasado, que la gente, como que la primera pregunta es, ¿pero cuántos años tienes? Y yo no me lo tomo personal. Yo digo, tengo tantos años, y ahora sí, ¿de qué vamos a hablar? ¿A qué vinimos, no? Y pasado eso, cuando tú tienes la confianza de saber que sabes, de que lo estudiaste y para todo, o sea, desde la presentación de tu proyecto hasta cuando pones un proyecto sobre la mesa, hasta cuando concursas por un proyecto, si tú te lo estudiaste, lo trabajaste, sabes que tienes la capacidad, tal vez no tengas la experiencia, pero sabes que pase lo que pase, lo vas a hacer, aunque te dé hambre, aunque te dé frío, aunque te piguen los mosquitos. Si no es con esa persona que a lo mejor no te dio la credibilidad, será con otra, pero no debería nunca ser un factor para dejar de hacer algo. Claro. Ok, muchas gracias por sus respuestas, chicas. Cerramos esta sesión de preguntas y respuestas. Nada más contestar algo que preguntó Sam. Sí, esta sesión también se está grabando, de hecho, y la subiremos a nuestra página de YouTube para que también puedan ver ahí si es que se perdieron alguna respuesta. Ahí podrán ver la retransmisión completa. Y en tanto, antes de terminar esto, quisiéramos hacerles, denme un segundo. Ok, una invitación. Todavía no tenemos una fecha exacta porque estamos viendo ahora la cuestión digital, pero anualmente, a excepción del año pasado, tenemos una actividad que se llama Puertas Abiertas, ahora será digital, y en este tipo de eventos lo que hacemos justo es que conozcan, ¿no? Cuáles son las investigaciones que se realizan, cómo está conformado el instituto, cómo se organiza, cuántos investigadores tenemos, ¿no? Y de ese modo pueden, pues, conocer, quizá en este año no se podrán las instalaciones, pero de alguna manera, de forma virtual podrán conocerlas. Trataremos de hacer, bueno, charlas y más dinámico, tener algunas galerías, ¿no? Relacionadas con el trabajo que se realiza en cada sede. La idea es que lo hagamos en marzo, estamos en ese proceso de organizarlo. Y pues ahí también pueden encontrar, pues si tenían dudas quizá un poco más generales, en estos eventos es justo donde reunimos a la mayoría de nuestros investigadores. Esta vez trataremos de juntar a todos los de las sedes para que ustedes también puedan interactuar con ellos y platicar de distintas cosas. Es abierto también al público, para los estudiantes, quien se quiera unir. Adelante, ya lo sabrán eventualmente, lo anunciaremos en nuestras redes sociales, pero para que estén al pendiente también ahí. Y usualmente Morelia y Elizabeth participan también ahí, así que las volverán a ver por ahí. No sé si quieren agregar algo más, chicas, para darle cierre a este día. No, solo muchas gracias, Denise, por la invitación. A ustedes por aceptar. Morelia. Igual, muchas gracias a ti, Denise, al ingeniero Landa y a pues, todos los que están aquí escuchando nuestras historias. Perfecto. Y nada más una última, ¿pueden repetirnos sus correos por si les quieren escribir? Sí, el mío es mcc de Morelia Camacho Cervantes, mcc@cmarl.unam.mx. Ok, ¿el tuyo, Eli? En mi caso es eduran@cemar.unam.mx. Ok, perfecto. Para que se pongan en contacto con ustedes, quizá quedaron algunas dudas más específicas. Pero eso sería todo de nuestra parte. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y sobre todo los que nos siguieron en estas 3 sesiones que tuvimos el día de hoy. Sigan conmemorando este día. Seguramente hay muchas más actividades que la UNAM está organizando el día de hoy. Y por lo pronto, pues bueno, los veremos la próxima semana ya en los seminarios que tenemos institucionales, que también están abiertos al público. Y ya lo estaremos anunciando también en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos y Morelia, Eli, no se me vayan, por favor, se nos quedan. Terminamos esta sesión y nos vemos la próxima. Gracias.